Excelente tarde, joven Sergio Rogel. Voy a explicarle la actividad del área de ciencias sociales. El tema es el laicismo de Alfaro. Eloy Alfaro fue uno de nuestros grandes personajes que ayudó a la libertad del Ecuador en varios aspectos, principalmente creando el derecho al sufragio de la mujer y también ayudando a lo que es el Ecuador en cuanto a política a salir de esas dictaduras que tenía anteriormente. Es decir, habían personas malas en el gobierno y ese señor fue lo que hizo, ayudar a que eso se termine por un tiempo, creando una nueva forma de pensamiento llamado el laicismo. El laicismo pues indica que todos tenemos libertad y libre participación democrática dentro del Estado. Entre ellos, por ejemplo, tenemos libertad para elegir a nuestros gobernantes, para tomar decisiones dentro del Estado mediante una consulta popular y otros derechos. Uno de ellos fue la creación del registro civil, es decir, por primera vez en un 29 de octubre de 1900, durante el gobierno de Eloy Alfaro, este general que nos ayudó a la libertad del país, como se indicó, creó el registro civil para que los ciudadanos tengan lo que es registrado los datos de ser o tener una identidad que nos da a conocer como ecuatorianos. Luego de eso, pues propuso lo que es la creación del Congreso Nacional y un proyecto de la ley para crear este registro civil. Entonces, si tenemos un registro civil, significa que constamos como ciudadanos ecuatorianos y como tales tenemos derechos. Eliminándose de ese yugo o de esa esclavitud, porque solamente la clase alta tenía esa identidad y la gente pobre, la gente de clase baja, no tenía ninguna identidad y menos ningún derecho. Aquí tenemos imágenes del Libertador, vemos cómo el pueblo se une con Eloy Alfaro para poder lograr grandes hazañas como la libertad y la libre esclavitud, para que no exista esa esclavitud, abolirla o eliminarla. Aquí tenemos otra imagen, vemos un ferrocarril porque Eloy Alfaro fue el que unió la costa con la sierra, entre Guayaquil y Quito creó una ruta donde podía ir el tren cargado de suministros de costa a sierra y de sierra a costa, ayudando a eso a terminar también el regionalismo porque había una gran diferencia entre costa y sierra. Entonces el tren unió las dos fronteras que habían entre nuestras regiones. El laicismo de Alfaro. Una vez que asumió la primera presidencia, Eloy Alfaro, ¿qué fue lo que hizo? Eloy Alfaro aplicó el laicismo, aplicó el programa liberal de gobierno, lo que se está mencionando, aplicó esta ley política donde indica que todos tenemos igualdad de derechos y de participación. Ahora, el laicismo plantea la independencia del hombre, es decir, todo hombre tiene libertad de elegir y ser elegido dentro de la sociedad y más específicamente en el Estado. Tenemos derecho y obligación de decidir respecto a cualquier decisión que se tome dentro del Estado y no tenemos por qué ser regulados por una doctrina religiosa. Recuerde que el Ecuador, hasta antes de Eloy Alfaro, estaba dominado por el catolicismo y ellos eran quienes tenían el poder. Los sacerdotes, los curas, todas las personas que integraban lo que era el catolicismo. Todo eso se abolió. El Estado se separó entonces de la Iglesia. Si ven, aquí vemos que un hombre está serruchando y dividiendo el Estado con la Iglesia, porque antes la Iglesia supuestamente trabajaba y tenía poder en el Estado, sobre todas las personas del país. Eso se eliminó y quedó solamente la política, dejando a un lado la Iglesia. Luego tenemos lo que es la prohibición que los religiosos intervinieran en la política, lo que se está diciendo. Se dio por terminado lo que es aquí el acuerdo que tenía entre la Santa Sede o lo que es el cristianismo con la política ecuatoriana. Es decir, ya no más curas, no más sacerdotes en el poder, sino todos elegidos mediante el voto del pueblo. Los gobiernos liberales enfrentaron la actitud vehemente de la Iglesia y de los conservadores serranos en su mayoría, la mayoría de gente de la sierra, sobre todo la gente de clase media y alta, la burguesía, que tenía un poder bastante grande o influencias, y también los sacerdotes que tenían obviamente poder, lucharon y querían a la fuerza quedarse en el puesto. Sin embargo, Eloy Alfaro fue más fuerte e hizo que estas personas que querían consagrarse en el poder salieran. Hubieron procesos de secularización, es decir, con la secularización del Estado asumió funciones que anteriormente manejaba la Iglesia. Es decir, ya se les quitó a la Iglesia ese poder y se le dio, por ejemplo, el registro civil. Ya no eran todos los datos de las personas registrados mediante la Iglesia, sino había un registro civil que pertenecía al Estado. Y este llevaba el registro de toda la población sin recurrir al bautismo ni nada de eso, porque antes era obligatorio bautizarse y cumplir con los sacramentos para pertenecer a lo que es al Estado ecuatoriano
y ser identificado como ecuatoriano, si no, no eras identificado. Por otra parte tenemos la incorporación de la mujer a la educación y el trabajo. La mujer no tenía ningún rol importante. Recuerde que la mujer simplemente se dedicaba a los quehaceres de la casa, cocinaba, lavaba, planchaba, pero no podía dedicarse ni a estudiar y menos a trabajar. No podía ser autónoma, tenía que siempre vivir bajo el hombro del hombre o del marido en este caso. Eso se terminó cuando Eloy Alfaro dictaminó un mandato donde que la mujer tenía el derecho también a educarse, a prepararse y a desempeñar cualquier trabajo que hacía el hombre. Por ejemplo, si quería ser abogada, podía ser abogada. Si quería tener un trabajo digno que solo el hombre supuestamente podía tener, la mujer en este caso también podía tenerlo con Eloy Alfaro. Se crearon colegios dedicados a la educación. Ya no se dictaminó clases de la Biblia, sino que específicamente se enseñaba conocimiento que ayudaba a las personas que se preparaban a prepararse para la vida. Sí, para la vida y también para conocer, por ejemplo, sobre conocimientos de industria, telefonía, correos, porque eso iba a ayudar a progresar al país y no una enseñanza bíblica, como se hacía antes, con los sacerdotes que eran quienes enseñaban en las escuelas, sino ya habían profesores. Las mujeres habían intervenido activamente en la revolución. Por ejemplo, algunas de ellas ostentaron grados militares, es decir, gracias a Eloy Alfaro hubieron mujeres que se dedicaron a esto, al militarismo, y se decidieron a lo que es estudiar y a seguir sus estudios en los colegios. Hubieron mujeres también liberales que destacaron en el periodismo y la enseñanza, como Zoila Ugarte de Landívar y Victoria Vascones Cubi, entre otras. Aquí usted tiene una actividad para su portafolio. Como usted puede ver, tiene aquí un crucigrama. En ese crucigrama usted tiene que detectar las horizontales. Usted sabe que estas son horizontales, se ve literal A, B, C. Tiene que leer las insignias o cada una de las opciones que están aquí para que usted pueda obtener pistas y llenar el crucigrama. Por ejemplo, literal A, se prohibió que los intervinieran en la política. ¿Qué se prohibió? Literal A, aquí tenemos que poner la palabrita que falta ahí. ¿Se ve? ¿Y dónde encontramos esa palabra? Vamos a ver en el contenido científico. ¿Qué se prohibió? Se prohibió que si ve, que los religiosos intervinieran en la política. ¿Cuál es la palabra que falta? La palabra religiosos. Esa palabra va en nuestro crucigrama. Ya, religiosos, literal A. Re, li, ji, o, sos. Ya, vamos a literal B. Él plantea la independencia del hombre. Él, vamos a ver qué él, cuál es él. El laicismo plantea la independencia del hombre. Significa que la palabra laicismo va en el crucigrama. Vamos a ir llenando. Literal B. Escribimos laicismo, la L, la A, la I, la C, la I, la S, la M y la O, laicismo. Y así sucesivamente usted va a ir viendo e identificando en el contenido científico de esta agenda cada una de las opciones para ir respondiendo en el crucigrama. Y va llenando el crucigrama, por favor. Lo mismo las opciones verticales. ¿Ya? Una vez que usted hace el crucigrama, usted va a la siguiente actividad. Dice buscar en su diccionario el significado de cada una de las siguientes palabras. Usted va a buscar en su diccionario qué significa laicismo, qué significa beneficencia, qué significa religiosos y qué significa liberalismo. Usted busca el significado y copia aquí. Luego que usted hace la actividad 1 del crucigrama y la actividad 2 el significado de cada una de las palabras que están aquí, usted va a enviar un audio leyendo esta actividad que está aquí. Es decir, va a enviar un audio donde usted mencione qué es el laicismo, qué es la beneficencia, qué son los religiosos y qué es el liberalismo, ¿ya? Eso, joven Sergio, cualquier duda o inquietud puede preguntar por interno, estaré deseoso de ayudarle. Recuerde que la actividad yo la recibiré, esta vez yo le voy a revisar hasta la 1:30, hasta las 6:30 de la tarde. Como le digo, si tiene alguna inquietud, puede decirme por interno, yo con gusto le contestaré. Gracias, que tenga un excelente día.